Ya. Buenos días compañeras, buenos días, Washington Arriaga López. El volumen está bastante bajo. Sí, ¿Sí ahí me me escucha? escucha. ¿Sí me Ahí escucha bien? sí. Sí, ahí le Sí. escucho. Sí, le decía que le damos una cordial bienvenida y muchas gracias por poder ayudarnos en una entrevista para nuestro tema de titulación, la deserción escolar en zonas vulnerables de la ciudad de Guayaquil. Tenemos a continuación a mi compañera Santa Moreira, que le va a dar la cordial bienvenida. Buenos días, colega, psicólogo Washington Arriaga López. Estamos aquí en un trabajo, pues, que es de mucha ayuda para nuestra tema de titulación, con su ayuda y su experiencia en el tema, pues, también para ante la sociedad, lo que vivimos, ¿no? ¿Verdad? Ya, una de las preguntas o de las referente a nuestro tema de la deserción escolar en niños y adolescentes aquí en la ciudad de Guayaquil, de la zona vulnerable, es de mucha preocupación, ¿no? Para la sociedad. Entonces, con este trabajo lo que nosotros pues queremos buscar es una manera, una solución, ¿no? Para ver cómo podemos ayudar a esta problemática, ¿verdad? Con nuestros niños y adolescentes. Entonces, por su experiencia, lo hemos invitado a esta entrevista del tema, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacerle unas preguntas donde usted nos pueda, con su experiencia, ayudar de alguna manera, ¿no? Contestando la siguiente para nosotros tener en cuenta este tema y poder pues, aplicarlo para ver de qué manera poder ayudar, ¿no? Sí, Por compañera ejemplo, Santa. Sí, hemos iniciado la presentación pues del compañero. Buenos días, mi nombre es Washington Arriagas López, soy psicólogo, pertenezco al departamento del DESE, del Distrito 4. Actualmente soy psicólogo del Colegio Jorge Casa Coronel, ahí presto mis servicios y también tengo una escuela enlazada que se la atiende una vez por semana, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Aquí me encuentro yo tratando de ayudarles en el tema. Espero que las ayude. Sé que están pasando ustedes ahorita un momento de transición en el sentido de aprendizaje de una maestría y las felicito, ¿no? Espero que poder ayudarlo en este momento con las preguntas que ustedes me quieran realizar en lo que pueda, ¿no? Sí, muchas gracias, compañero. Sí. Sí, la primera pregunta sería, ¿cuál cree usted que son las causas por las cuales los estudiantes desertan de sus estudios? Bueno, en la actualidad hay muchos factores, ¿no? Pero de forma generalizada siempre nosotros tenemos como deserción, al menos yo lo considero en 3 puntos principales, ¿no? Una es la parte económica, la otra es el grupo social donde los estudiantes se desenvuelven y se desarrollan día a día, y la otra es la poca ayuda de los padres, ¿no? Si hablamos de la parte económica, estamos hablando que mucho más con la situación actual que nos encontramos, ¿no? Por esta pandemia. Pero si bien es cierto, los padres, la educación de los hijos está en la mano de los padres realmente, ¿no? Si no hay un ingreso económico debido, como debe de ser para sustentar el hogar, porque ellos son los patriarcas del hogar, y al no tener un buen ingreso económico, por ende, va a haber una reducción de todas las satisfacciones de las necesidades primordiales dentro del hogar, ¿no? Por lo tanto, si nos trasladamos a la educación, la economía no alcanzaría para cubrir las necesidades de los estudiantes día a día. Es verdad que en la actualidad tenemos una educación donde priorizan lo que es evitar la situación de comprar tantos útiles escolares, incluso el gobierno da libros, entre otras situaciones,
pero si no hay el medio económico igual, recuerden que dentro de muchas materias se requiere comprar diferentes tipos de materiales y a veces no alcanza la economía para hacerlo, ¿no? Si nos referimos al otro punto que yo decía, el entorno social, bueno, hay muchas cosas que influyen. Por ejemplo, la parte del sector donde viven. Por ejemplo, nuestra institución está en las Febres Cordero, que es una zona bastante marginal. Y dentro de ese entorno social hay muchos factores que impiden que el estudiante continúe estudiando, ¿no? Robos, situaciones de no acompañamiento de los padres a la institución, medio de transporte. Tenemos también conflictos que a veces se generan dentro de la familia o conflictos que se generan fuera de la institución educativa. Los robos de personas grandes, jóvenes, adultos, 25 años, que le tratan de quitar las pocas cosas que tienen los estudiantes, sus mochilas, sus teléfonos. Entonces, esto hace y provoca un temor, ¿no? Y si nos referimos a la parte de la familia, hablando ya del padre, del hogar, también tenemos ahí existe la falta de apoyos de ellos, ¿no es verdad? Porque a veces, bueno, es verdad, no hay la parte económica, pero si existen las ganas y existe ese interés del padre, de la madre, de irlo a dejar el estudiante, en este caso, motivarlo para que el estudiante continúe, realice sus estudios, sus deberes, motivarlo de una forma, así sea pequeñita, pero siempre está también la motivación de los padres, ¿no? Hay otros motivos, por ejemplo, el ambiente poco motivante, la falta de apoyo del propio estudiante, la falta de interés en los estudios, a veces también problemas de transportes, ¿no? Pero entre los tres que yo nombré, los primeros son los que considero yo que se da más la deserción de los estudiantes. Esa es en cuanto a la primera pregunta que ustedes me hicieron, ¿no? Tienes silenciado el micrófono, compañera. Sí, muchas gracias, le decía, por haber contestado pues la pregunta que le hacíamos. Okay. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál sería su recomendación para reducir el nivel de deserción? Bueno, ahí lo vamos a manejar desde el plano social de un entorno educativo, hablando dentro de la institución, ¿no? Eso depende también muchísimo de la educación que en este caso brinde el docente, ¿no? Es verdad que el estudiante va a recibir clase, el docente tiene que dar sus clases, que tiene una preparación, pero muchas veces falta lo más importante, que es la motivación, ¿no? Las ganas, el interés, el profesionalismo de dar su clase, de hacerlo con pasión, de que el estudiante se enamore, en este caso, de la materia, que es uno de los puntos principales, ¿no? Hablando ya y además, es verdad que también hay otros tipos de factores que a veces los estudiantes debemos siempre canalizar la situación del estudiante con la problemática que lleva la institución. A veces no hay una escucha activa de parte de los docentes y a veces tampoco de nosotros los profesionales de ese. No hay esa escucha. Entonces el estudiante se siente bastante eh, poco atendido, desinterés. Entonces esos son motivos que van influyendo, ¿no? Porque a veces no le damos el tiempo al estudiante, a veces el estudiante quiere a alguien, no tiene la valentía de contarle un problema personal a los padres, a su representante, y tratan de buscar al docente, tratan de buscar al psicólogo, y a veces es tanta a veces también el trabajo que no justifico, pero a veces el psicólogo tiene que atender en una institución 700, 800, 1000 estudiantes para una sola jornada. Y a veces uno cae en el error de decir, ya mismo te atiendo, más luego te atiendo. No, hay que darse el tiempo. Cuando un estudiante quiere hablar, hay que darse el tiempo, tanto el docente como el psicólogo, para ver qué pasa con ese estudiante, que necesita ser escuchado, y así motivarlo poco a poco, ¿no? También hay otro tipo de ahí entra el tipo de levantar su autoestima como estudiante, ¿no? Tú vienes a estudiar, tienes que ser un profesional, tú eres el futuro de tu familia,
aunque tú no lo sepas, tus padres tienen puesto las esperanzas en ti en situaciones así parecidas. Entonces, esto también conlleva a que el estudiante darle un motivo, que tenga las ganas de ir todos los días a nuestra institución. Factores que influyen también para que no deserten también es el acompañamiento de los familiares. Siempre el estudiante debe estar consciente de que tiene alguien que los apoya, alguien que los respalda, alguien que los protege. Como mencionaba hace un momento, cuando van a la institución sufren de muchas situaciones los estudiantes, pero si se siente con esa protección del representante que lo lleva a su institución, que lo deja dentro del aula, que está preocupado, que le dice hiciste los deberes, qué te manda el profesor, cómo te fue hoy día, preguntas tan sencillas, evitan que el estudiante, en este caso, deserte, ¿no? Hay que prestarle la debida atención a los estudiantes. Motivaciones, bueno, podemos hacerlo, aunque sea, no hay el nivel económico, pero podemos hacerlo aunque sea una vez por mes, ¿no? En forma de agradecimiento de que el estudiante está sacando buena nota, que el estudiante tiene interés en el estudiar, que el estudiante se porta bien en clase, que no es motivo de que sea llamado el representante por actos de disciplina. Esos son muchos motivos y recomendaciones que uno tiene que darles principalmente a los padres de familia. Recuerden que todo esto nace desde el hogar mismo, ¿no? Desde el hogar. Todo parte del hogar. El amor, el respaldo, el cariño, la fortaleza que le da el padre el padre o familia que con quien viva, ¿no? Porque hay situaciones y situaciones, como siempre digo, a veces no viven ellos con los padres, viven con tutores, hablando de un tío, hablando de un familiar directo, porque ha perdido el papá, ha perdido la mamá, pero que esto no sea motivo para que el estudiante deje de estudiar, ¿no? Bueno, aparte que dentro de las recomendaciones siempre que un estudiante pasa a pertenecer a un hogar o un tutor familiar directo, entre ellas está de que el estudiante por ningún motivo debe dejar de estudiar, ¿no? Eso yo considero las partes, unas recomendaciones para mantener a nuestro estudiante dentro de nuestra institución. Compañera. Como siguiente pregunta tenemos, ¿usted cree que el factor económico sea uno de los motivos por el cual los estudiantes deserten de sus estudios? Sí, el nivel económico es realmente una de las cosas fundamentales, como yo digo. Siempre va a necesitar. Por ende, es necesario que en la actualidad hay muchos problemas económicos realmente, ¿no? Si haciendo yo por ahí, que salí el otro día a visitar a unos estudiantes, se ve que el mercado ha incrementado. ¿Por qué? Porque los padres de una u otra manera tratan de llevar el sustento al hogar. La economía, si el padre no tiene para comprarle tal cuaderno, tal material que pide, el estudiante comienza a no exagerando, ¿no? Porque no puede llegar por esto a un estado de depresión, pero sí se siente de que él no tiene los recursos, se siente que ¿por qué estudio si no puedo entregar un deber? ¿Por qué voy a realizar, cómo realizo tal materia si no tengo los materiales, si mi papá no tiene la economía? Entonces hay formas de que de alguna u otra manera los padres en esta situación generen otro ingreso, ¿no? Yo conozco muchas madres muy valientes, las madres que a veces tienen 3 trabajitos personales por ahí, ¿no? Que se dedican, ayudan, van a vender al mercado, de ahí venden productos de casa en casa, se ayudan con estos productos de puerta a puerta, de maquillaje, cosas por el estilo, pero están rotando ese movimiento, esa economía, y de alguna otra manera queda o no queda $2, $3 para poder satisfacer las necesidades. Es una cosa muy seria la economía actualmente, ¿no? Pero sí es digno de aplaudir a estas madres que de una u otra manera consiguen, y digo madre porque muchas veces se me viene a la mente el decir madre porque la mayor parte de quienes van y representan a los estudiantes son las madres de familia, y son ellas a quienes las vemos en la institución educativa, son ellas las que están preocupadas por sus hijos, son ellas que de alguna u otra manera generan algo de la economía, ¿no? Sin
en este caso sin discriminar, sin dejar a un lado la parte trabajadora y empeñosa del esposo, ¿no? Pero hay otras necesidades aparte del estudio que los padres tienen que cubrir dentro del hogar, ¿no? Hablando ya de los productos básicos, también aparte de los servicios básicos, todo esto genera un gasto y en la actualidad hay mucho desempleo y se la generan de una u otra manera, ¿no? Es también importante recordar que la economía es lo que sostiene el hogar realmente, ¿no? Y por supuesto, esto también implica luego la parte de la familia, ¿no? Que sean las situaciones que están pasando económicamente, el hogar debe mantenerse unido, protegido y respaldado, que, que es la base fundamental de todo hogar, ¿no? Para que salgan adelante. Compañera, esa es Bueno, la sí, respuesta. continuando con otra pregunta que tenemos. ¿Cómo cree usted que el entorno afecta o impacta a los estudiantes en este tema de la desertación escolar? Ya, bueno, esto sí, la sociedad, los grupos, el entorno siempre ha sido fundamental dentro de todo ámbito social, ¿no? Si hablamos de un ámbito social, eso también depende de la calidad de educación que le den los hijos, ¿no? Hablando propiamente de lo que es los valores, ¿no? El valor del respeto, el valor del amor, el valor de la comprensión que se genera dentro del hogar. Y estos valores también son reforzados después por el ambiente educativo. Me refiero ya por los docentes, los tutores, los psicólogos. Todo la educación depende de un estudiante, de todo el contexto o el grupo social, hablando institucional educativo, que hablamos desde la rectora hasta el conserje. Todos somos imágenes, todos somos modelos a seguir dentro de una institución y nosotros debemos ser los más cordiales, los más generadores de estos tipos de valores, ¿no? Que es el respeto, porque se le enseña al estudiante desde un principio el respeto al conserje como el respeto a la máxima autoridad, que es la directora o el rector de una institución. Influye, ese es un entorno educativo. Si nos vamos al entorno social, es decir, fuera de nuestra institución, hablando propiamente del sector de la calle, se generan muchas problemáticas. ¿Por qué? Porque a veces son influidos en la parte de afuera de la institución por gente extraña, aparentemente, entre comillas, amigos, ¿no? Que les dicen, no entres, vámonos acá, dice, vámonos para acá, o te invito a mi casa a ver o a jugar PlayStation, o vámonos por acá con unas amiguitas a un lugar, o vámonos a un billar, que están dentro del entorno, o vámonos a otra situación que van generando poco a poco un gusto hacia el estudiante de sentirse un poco más sociable con un grupo equivocado realmente, ¿no? Porque lo están conduciendo no a un ambiente sano, lo están dirigiendo, en primer lugar, a un ambiente que con el tiempo se da dañino, como se da dentro de las instituciones. A veces yo he salido porque me dicen el estudiante estuvo aquí pero no está. Y me dijeron una madre de familia, no, está en un billar por acá. Entonces uno va, lo ve y uno observa y en este caso se da cuenta de que él fue influenciado para no entrar a clase y estar en este momento en un ambiente no de ningún tipo que lo beneficia, ¿no? No es como estar dentro de una institución educativa que va a generar conocimiento. Entonces, siempre el entorno va a afectar, ¿no? Otro tipo, el entorno también, dentro de este entorno podríamos considerar la forma de llegar a la institución educativa. A veces pueden encontrar un transporte que los lleve seguro, a veces no. Hablando de ambientes, como les decía hace un momento, se sienten inseguros y con temor. ¿Por qué? Porque a la salida, que estoy hablando que salen ya cuarto para las 7 de la noche, son víctimas de robo, les roban las maletas, sus teléfonos afuera. Entonces eso hace que produzca el miedo en el estudiante y no sentirse protegido y le da temor y a veces no sabemos por qué no quiere ir a clase, por qué no quiere seguir estudiando, ¿no? Estos factores influyen en el proceso educativo. Por lo tanto, nosotros debemos, como decía yo hace un rato, los padres deben de
de ser esos protectores. De vez en cuando, si no pueden todos los días porque sé que trabajan, de vez en cuando caerles a la institución, irlos a buscar, irlos a ver, para que sepan, si tienen unas malas amistades por ahí, que sepan que hay una persona mayor que los protege, que los va a ver, que los cuida, ¿no? Entonces, este es el ambiente social, ¿no? Y si hablamos de un ambiente ya familiar, ¿no? Yo siempre los topo en estos tres ambientes: el educativo, el social o cultural afuera y el ambiente familiar. En el ambiente familiar, yo siempre considero que para que el estudiante se sienta con las ganas y con el interés de ir a estudiar, debe haber el 100% del apoyo de la familia, ¿no? También viene aquí, como ya hablé hace un momento, la motivación, el respeto, los valores, todas estas situaciones, pero hay algo muy importante: el estudiante también necesita que de vez en cuando sea recompensado por ese esfuerzo. Y ahí es cuando entran los familiares, ¿no? A veces no hay la parte económica, pero sí, aunque sea no tengamos ponernos un complejo de lujo, una piscina, pero podemos salir, aunque sea tener para irnos al cine como motivo de premio para el estudiante. Todos estos son factores que influyen en nuestros estudiantes y que permiten que no deserten a la educación, pues, ¿no? Mi compañera está ahí. Sí, ok, muchas gracias por su atención a nuestra y ayuda pues a nuestra, a nuestra entrevista, a contestar nuestras preguntas que tenemos para ver de qué manera poder pues ayudar a este problema en sí que tiene nuestra sociedad, que tenemos con nuestros chicos y chicas, ¿no? Entonces, pues yo muy agradecida por su gentil ayuda, psicólogo. Sí, compañera Santa, compañero Washington. Sí, yo le tenía una última pregunta. Dígame. Sí, ¿usted cree o considera que el sistema educativo actual satisface las expectativas de todos los estudiantes? Si hablamos de la educación actual, yo considero en parte que sí. ¿Por qué? A ver, el estudiante se les está dando, incluso el estudiante se le está dando mucha atención. Incluso de nuestra educación actual podemos rescatar muchas cosas buenas y que 100%, tengo que decirlo así, apoya al estudiante, ¿no? Principalmente es que tenemos una educación gratuita en este caso, y que muchas veces eh, es considerado en muchas familias con poco ingreso económico un beneficio, ¿no? Que realmente lo es, ¿no? Pero la educación actual sí genera muchas situaciones valiosas para el estudiante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, protocolos de actuación dentro de diferentes situaciones por las que puede pasar el estudiante. Por mencionar algunas, tenemos la protección de las jovencitas embarazadas, por ejemplo, ¿no? Hay un protocolo de actuación a jóvenes embarazadas de todas las edades, empezando desde 12 años, 14 años, que son situaciones que se dan, ¿no? Pero ellas ya no dejan de estudiar, se las inserta dentro de nuestra educación. Al contrario, hay un sinnúmero de beneficios para este tipo de modalidad actual que hablamos de educación. Por poner un ejemplo pequeño, a la estudiante embarazada, por tomar así, eh, ella recibe, cuando ya está en lo que es la educación dentro de la institución, si tiene algún tipo de enfermedad, a ella se le puede dar clases asistidas, es decir, que no es necesario que ella esté en la institución, sino que va a ir representante a nuestra institución, se le dan las materias, los deberes, lleva, ella los desarrolla en casa y, por decirlo, de martes a martes, ella va a entregar deberes y va a recibir. Otro beneficio, ¿cuál es? Por poner un ejemplo, ¿no? Dije lo del protocolo de embarazo. Al estudiante, un mes antes de dar a luz, ella se puede retirar a su hogar para que descanse y se prepare para el parto. Después de eso, después del parto,
hay 2 meses más de beneficio. Una que es el nacido nato y la otra es la lactancia. Es decir, que la estudiante en ese proceso de dar a luz tiene 3 meses para descansar y lo principal es que no deja de estudiar, ¿no? Recordemos que en tiempos atrás eh, ellas eran un mal ejemplo, las estudiantes embarazadas, para que en este caso, para las demás estudiantes, ¿no? Por eso, entre comillas, eran los colegios de señoritas, por decirlo así, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos protocolos de actuación frente a violencias, hay protocolos de actuación frente a abusos sexuales, a acosos sexuales, hay protecciones sobre peleas entre pares, cyberbullying, entre otras situaciones, ¿no? Es decir, hay leyes que protegen a los estudiantes, que permiten que el estudiante continúe estudiando, que no sea la situación que sea el estudiante tiene. No podemos vulnerar este derecho del estudiante de que continúe estudiando. Tenemos también nosotros a los estudiantes que tienen problemas de adicciones con consumos de drogas, que ellos son tratados en centros de rehabilitación, pero igual ellos no dejan de estudiar hasta que el estudiante se gradúe. O sea, son muchos beneficios que el estudiante realmente goza con la educación actual, ¿no? Y sobre todo es digno de aplaudir la situación de que por ningún motivo, ni las autoridades, ni los docentes, ni el padre, ni el psicólogo, nadie puede vulnerar el derecho de prepararse, de estudiar el estudiante. En muchos de los extremos hay muchos artículos que hasta nos declaran negligente por truncar que un estudiante continúe estudiando. Debemos insertarlo, sea la situación que sea. Entre estas hay una muy importante que es la situación de incluir a los estudiantes con NNE, o sea, educación, necesidades educativas especiales, ¿no? Que son estudiantes que a pesar de su discapacidad continúan estudiando, se modifica la malla curricular, en este caso las adaptaciones curriculares, para que el estudiante continúe con su proceso de estudio, ¿no? Y así pueda graduarse y podamos insertarlo en nuestra sociedad. Hay muchos beneficios realmente que se le da al estudiante, ¿no? Bueno, y parte del docente también, pues, ¿no? ¿Verdad? El docente tiene la obligación y el derecho de mantener, de hacer lo posible para que el estudiante no deserte de nuestras aulas, ¿no? Como decía hace un rato, el docente tiene que hacer que el estudiante se enamore de su clase, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que el estudiante mantenerlo dentro de nuestra institución a como dé lugar. ¿Para qué? Para que él continúe su proceso de estudio y sea un profesional. Bueno, entre muchos beneficios que he nombrado, considero que realmente el estudiante actual lo tiene todo, por decirlo de esta manera, ¿no? Ahora depende de la familia, depende de nosotros, que ese estudiante se motive y pueda ser un gran profesional para nuestra patria, para el futuro de su hogar, de su familia, y eso, que sea un profesional, ¿no? Licenciada Ingrid, sí. Sí, si bien es cierto, el sistema educativo está dando todas las pautas necesarias para que el estudiante no deserte, pero cabe recalcar que también influye mucho el liderazgo educativo dentro de las instituciones, el liderazgo educativo dentro de cada uno de los docentes. Entonces, por eso nuestro tema de tesis, pues, de titulación, pues, se trata de implementar una nueva estrategia para que haya liderazgo educativo, liderazgo docente, y como usted lo mencionó antes, pues que hagan que los docentes enamoren al estudiante, enganchen al estudiante, para que así no hayan casos de deserción. Estas nuevas estrategias, pues, deben ser implementadas por Ministerio de Educación para todos los docentes sin haber ningún tipo de distinción de clases, que sea una educación unánime, una educación para todos. Así es, licenciada. Incluso el beneficio que se da actualmente para los estudiantes de otros países,
en este caso venezolanos, colombianos, de diferentes países, de diferentes religión, de diferentes sectores, de diferentes provincias, o sea, todo abarca a la inserción al estudiante, ¿no? Hay que darle el debido derecho a la educación a nuestros estudiantes actuales, ¿no? No hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa para que el estudiante deba desertar de nuestra institución. Debemos nosotros ser esos guiadores, esos formadores, nosotros somos el modelo a seguir, somos la figura que ellos deben de ver día a día y que ellos también se moldeen como deben de ser, ¿no? Para que sean en la vida grandes profesionales y sobre todo, como siempre digo, que se enamoren de lo que están estudiando, ¿no? Hay muchos planes para que cuando, por ejemplo, los estudiantes, cuando eligen su carrera, se les toma un test, se los guía, se los encamina, qué es lo que más les gusta, se hace de forma personalizada, se le hace al estudiante una entrevista de forma personalizada para que él elija y para que él buscar cuál es la carrera afín de él y en este caso insertarlo dentro de la profesión que él desee para que se sienta a gusto, ¿no? Nadie puede desarrollarse, nadie puede estudiar algo que no le gusta. Nadie, ningún estudiante va a durar en una carrera que no le gusta. Por eso es que hay que guiarlos y decir, tú eres bueno para esto, te gusta esto, perfecto. Puedes irte a las carreras, puedes hacer. Eso se trabaja también con las mallas de las universidades, ¿no? Indicándole qué carreras hay, que se adapta al perfil del estudiante para que al rato de la hora no estén como muchos que se equivocan, pasan 2 años en la universidad o pasan 2 años en el colegio por una carrera que cogen ciencia y luego de un año no les gustó y quieren regresar a estudiar informática, se van a una carrera técnica. No, el estudiante debe ser bien orientado para que al final no nos deserten del colegio ni en ninguna institución educativa, ¿no? Siempre hay que guiarlo, aconsejarlo y ver cuáles son sus habilidades, sus cualidades para que el estudiante se sienta a gusto con lo que elige para una profesión y que sea esta el futuro de su vida, pues, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, compañero, por su gran aportación para nuestro tema. Muy agradecida por su tiempo. Compañera Santa, a continuación. No, ya pues nuestra entrevista ha concluido. Muy agradecida con su aporte, pues compañero, ¿no? Y gracias, licenciada Ingrid, por nuestro tema, por nuestro trabajo. Debemos de seguir. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes, y las felicito. Dios encamine su etapa y culminación que ahora están en su maestría. Felicidades, las conozco, unas grandes profesionales y sé que todo va a ir muy bien. Y gracias por la invitación también. No, pues gracias a usted por su aporte. Sí, muchas gracias, compañero. Pase bien. Ok, pasen bien.